Estamos esta vez nuevamente con Cruz Silva y ha estado ya con nosotros en Coyuntura, experta en temas de justicia por el Instituto de Defensa Legal, mujer feminista. Cruz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Muchísimas gracias por tu invitación y encantada nuevamente de estar con ustedes. No, para nosotros es una enorme noticia que nos acompañes además en este momento difícil y para hablar de temas que son difíciles. Porque claro, junto a un reforzamiento de la posición en el Ministerio Público registrado en todo este ciclo, para quedarnos con el que comienza en diciembre del 16, con las revelaciones de Odebrecht, tenemos ahora esta situación ambigua de una Fiscalía de la Nación que asume el reto de tener el caso del primer presidente en ejercicio investigado, pero que al mismo tiempo, perdón, viene, creo que arrastrando en lo que tendríamos que ver si es una falta de atención o de dimensionamiento real, una serie de críticas vinculadas a los últimos cambios producidos en áreas distintas a las de los casos Castillo y distintas a las de los casos Odebrecht. Hablamos del caso de la investigación sobre la jueza Benavides, hablamos del caso Sánchez Paredes, hablamos de cambios en la estructura de los equipos vinculados a los casos de los cuellos blancos. Cruz, eh, tus comentarios sobre esto, ¿qué notas en estas escenas? Sí, mira, particularmente creo que estamos, como tú lo has señalado, en un momento bastante particular sobre cómo es que el Ministerio Público o el grupo de fiscales ha ido trabajando y enfrentándose a la criminalidad, ¿no? Tú mencionabas el 2016 con el trabajo relacionado con todo el caso Odebrecht, Lavallato, ¿no? OAS, Camargo Correa. Yo le sumaría el interesante episodio de cómo se ha venido enfrentando desde el 2017 lo que se hizo público en el 2018, ¿no? La red de operadores de justicia y algunos empresarios y políticos que se reflejó en los CNM audios. Yo particularmente creo que el Ministerio Público, luego de una larga historia y trayecto de luchar por su independencia, recordemos, dicho sea de paso, que la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en los 90 dejó más del 82% de provisionalidad, es decir, no estabilidad de fiscales en sus cargos, lo que permitía pues que estos sean maleables, dependiendo a quién encabezaba la institución, si es que estaba relacionada con el poder político, para vulnerar la independencia desde dentro del Ministerio Público. Esto se ha ido mejorando. Actualmente tenemos una tasa de aproximadamente 63% de provisionales, contando titulares y no titulares en el ministerio. Eh, y los episodios de Odebrecht, de CNM Audios, reflejaron que había espacio y había posibilidades de que fiscales, no necesariamente los supremos, sino de otras funciones, jerarquías, puedan enfrentarse en el poder. ¿Y de qué manera? Vaya, ¿de qué manera, no? Yo por ahora recuerdo bastante lo que fue, por ejemplo, la desobediencia jerárquica, ¿no? De finales de 2018, planteada si es que no se respetaba la independencia de los fiscales para que se mantuvieran en el caso. Y en el 2018 recuerdo mucho el trabajo de fiscales provinciales que incluso comenzaron una investigación que terminó siendo finalmente una que involucraba pues a fiscales supremos, ¿no? Entonces, esto ha sido importante, la pandemia detuvo todo un poco este proceso y con la nueva Fiscalía de la Nación se suponía que este proceso se iba a retomar, un proceso de reducir la provisionalidad, reducir la inestabilidad que significaba tener tanta tasa de fiscales provinciales, que dicho sea de paso es un reto de la actual Junta Nacional de Justicia, pero también cómo es que los fiscales se iban a seguir organizando y trabajando muy presentes frente a actos, a supuestos complejos de criminalidad organizada, ¿no? Y como tú muy bien has señalado, el caso Pedro Castillo y entorno era una clara muestra de que continúan estas necesidades de que la Fiscalía haga bien su trabajo. Lo que ha pasado
No obstante esto, con la Fiscalía de la Nación, a pesar de que tuvo una importantísima decisión en fundar, crear el equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder, los cambios no menores que se han sucedido al paralelo respecto de estos casos que tú has señalado, Sánchez Paredes, corrupción de funcionarios y cuellos blancos, no solamente traen el peso de los todavía problemas en el Ministerio Público, dígase el supuesto todopoderoso poder de un fiscal de la nación para remover a fiscales provinciales que estaban a cargo de investigaciones importantes. El otro problema también de, lamentablemente, no seguir el respeto a la ley, que es contradictorio porque el Ministerio Público es el primer encargado de defender la ley. A esto me refiero, por ejemplo, a no atender cómo es que uno tiene que remover a fiscales provisionales según la sentencia de la Corte Interamericana, el caso Casanina, y cómo es que se malentiende. No sé si, digamos, por un problema de interpretación o intención. Y además porque a raíz de la postulación de la doctora Patricia Benavides a fiscal suprema y su elección a fiscal de la Nación, hace recordar también que la ley no se habría respetado en los procesos de solicitud de sus títulos, ¿no? Ahí hay un debate sobre cómo se consiguió en el 2004 el título de fiscal en Lima y cómo se consiguió en el 2013 el título de fiscal adjunta a la Fiscalía de la Nación, que dicho sea de paso es un cargo que no existe en la ley de carrera fiscal ni en la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, trae aquí el problema del respeto a la ley, pero además lo relacionado con conflicto de intereses, ¿no? Hasta ahora no se entiende, porque no se ha explicado debidamente, cómo es que todos estos traslados, todas estas remociones y posteriores renuncias no fueron basadas en informes reales del desempeño, que dicho sea de paso, el Ministerio Público tiene un sistema de gestión fiscal que no refleja el verdadero trabajo, no solo de fiscalías provinciales, sino también de fiscalías que ven crímenes complejos, sino que además no se entiende cómo es que estas evaluaciones no fueron informadas o notificadas para el derecho de respuesta, defensa, etcétera, de los fiscales que iban a ser removidos, ¿no? Y a esto se suma algo que todavía no ha sido debidamente explicado y que es gravísimo, la interferencia, no solo en la investigación del caso Sánchez Paredes, sino también la interferencia en la investigación de no una, sino dos hermanas de la fiscal de la Nación, ¿no? Los casos que veía la doctora Revilla en su despacho, como directora de la investigación de la jueza Emma Benavides y de la también jueza Ruth Benavides. Entonces, esto que no es poca cosa, y que dicho sea de paso, a mi parecer, con la entendible puesta en medios de la propia fiscal de la Nación y de otros fiscales para defender la postura del Ministerio Público, tiene unos efectos, a mi parecer, de censura dentro del Ministerio Público, porque el mensaje claro es, esta es la postura que se debe seguir y las otras no. Y creo que genera más divisiones dentro del Ministerio Público, afectando el principio central de la estabilidad en los fiscales, ¿no? Entonces, es un escenario muy complejo, muy delicado. Es una pena que esto esté sucediendo cuando a la par deberíamos todos estar focalizados en este importantísimo caso de corrupción y presunta organización criminal de Pedro Castillo, pero que dicho sea de paso, es un caso que tiene que estar también siendo impulsado con la misma intensidad que otros casos que también involucraron en el poder y que involucran actores políticos vigentes, ¿no? Ese es el escenario complejo en el que estamos y particularmente creo que no está siendo respondido de acuerdo a la ley por la nueva gestión de la Fiscalía de la Nación. He estado siguiendo en redes tus comentarios sobre estos asuntos, además de tus declaraciones en general, y
tengo que comenzar haciendo un comentario de principio. Comparto un punto fundamental en tu aproximación, y es que no es posible que en atención a los resultados o a la narrativa organizada de la Fiscalía de la Nación sobre las investigaciones al presidente Castillo, se deje de prestar atención a todos estos otros asuntos, ¿no? Aquí en Coyuntura no respaldamos ninguna aproximación binaria a las cuestiones que atraviesan la ética pública. No se trata de encontrar aliados o enemigos, buenos o malos, y alienar por completo la observación respecto a los procesos que tenemos delante. Puede entonces muy válidamente respaldarse en todo o en parte de lo que se está haciendo respecto a las investigaciones al presidente, y sin embargo mantener una línea crítica muy dura o muy clara respecto a lo que está pasando dentro de otros espacios de la organización. Dicho esto, tu comentario, Cruz, atraviesa una serie de problemas, varios de los cuales, lo has dicho tú misma, son o tienen referencias estructurales. Quiero resaltar dos: la conflictividad interna en el Ministerio Público que has mencionado, y luego la cuestión sobre la provisionalidad, a la que quería regresar en mi siguiente pregunta. Aquí quiero tu impresión sobre cómo se ha movido esta conflictividad. Mientras presentabas este esquema general de tu aproximación, recordaba que casi instalados los casos Odebrecht, hubo una disputa entre el modo de hacer las cosas de Hamilton Castro, un fiscal fuera de dudas en su transparencia y en su desempeño, y los fiscales que entonces eran los de lavado de activos, especialmente José Domingo Pérez, luego también Rafael Vela, y eso desembocó, esa disputa desembocó en una redefinición de competencias que apartó a Hamilton Castro de los casos sobre corrupción, que terminaron en manos de lo que ahora es el equipo especial para los casos Odebrecht. Luego, dentro de los propios equipos vinculados a la investigación derivada de los NM Audios, han habido más disputas que terminaron con la separación o retiro de las dos fiscales originales que recibieron Ujú. esas grabaciones. Están, por supuesto, las disputas más bien, entiendo, defensivas, o veo como defensivas, que desembocaron en la marcha contra Chávarri, luego que el fiscal Chávarri, siendo fiscal de la Nación, quiso remover a los fiscales Vela y Pérez de la conducción de los casos Odebrecht. Está esa escena espantosa, quiero decirlo así, de la rotura de los sellos en la oficina de una de las oficinas del entorno fiscal Chávarri, que conduce finalmente a una orden judicial que acaba por suspender a Chávarri en su función como fiscal supremo desde la Corte Suprema. Y los conflictos desembocan también en esta escena de cambios que Víctor Cubas aquí en el programa describió como organizados con muy poca atención a la dignidad de los magistrados que involucraban o que involucran desde la instalación de esta fiscalía. Toda esta escena de conflictividad interna en una organización que, como dijiste, salió a la transición después de 10, según como se lea, 10 o 7 años de sojuzgamiento en los 90. ¿Qué te dice? ¿Qué está pasando dentro del Ministerio Público? Que esa suerte de ebullición de facciones termina imponiéndose en una agenda que tendría que estar organizada al logro de resultados en la lucha contra la criminalidad. Mira, todos estos procesos por los cuales ha pasado el Ministerio Público, yo particularmente creo que el, la alta provisionalidad y el poder que ha tenido y sigue teniendo Fiscalía de la Nación para remover a fiscales que entiende son más de su confianza. Estos dos temas, sobre todo, también pueden haber, por supuesto, apetitos personales, rencillas personales, pero sobre todo estos dos primeros temas creo que han sido las bases para generar grupos eh, y lealtades que, dicho sea de paso, no
asumen al 100% de fiscales. Por supuesto, hay fiscales que trabajan por sí solos y no necesariamente están cercanos a estos grupos que se van formando cada vez que hay la movida, por así decir, de 400 o 500 fiscales provisionales. Entonces, particularmente creo que la alta provisionalidad y este poder de Fiscalía de la Nación de hacer estos cambios cada 3 años, que es el periodo de un fiscal de la Nación, ayuda a generar estos grupos, ¿no? Ahora, los grupos, en por sí la provisionalidad es mala, el poder incontrolable de Fiscalía de la Nación, como ha venido siendo hasta ahora, de mover a fiscales provisionales, es de por sí malo, equivocado, porque vulnera pues la independencia de un fiscal titular o provisional, sino que creo que estas dos herramientas han ayudado a generar grupos que no le hacen bien al Ministerio Público, sobre todo cuando estos grupos no han tenido una actuación clara, ¿no? En el Ministerio Público en contra de la impunidad. Por eso es que, por ejemplo, hemos lamentablemente tenido, y creo que esos vienen siendo los resultados, gestiones de Fiscalía de la Nación donde uno no puede señalar un logro evidente e importante de lucha contra la corrupción, por ejemplo, y contra la impunidad, ¿no? Hablo de corrupción e impunidad, no estoy hablando lo relacionado con derechos humanos, que eso tiene otra lógica, no otro cantar, pero en relación a la corrupción, al contrario, las fiscalías que en su momento estuvieron dirigidas por Gladys Echaíz, por Peláez Bardales, por Carlos Ramos Heredia, son lamentablemente un mal recuerdo de cómo es que el Ministerio Público no funciona cuando hay relacionamientos preocupantes de diversa naturaleza entre quien es el fiscal o la fiscal de la nación y grupos políticos, ¿no? No es secreto aquí, y eso lo han dicho también muchos medios de comunicación, que hubo un gran cuestionamiento a las gestiones de la doctora Echaíz y el doctor Peláez Bardales respecto de los casos que relacionaban al partido aprista estando en el gobierno, ¿no? Business Track es un gran ejemplo de eso. Los casos que vio en su momento la megacomisión también. Entonces, el problema es que cuando estos grupos o estas gestiones fiscales quiebran la unidad total que debe haber en una institución y genera grupos a través de estos movimientos provisionales, estos nombramientos, y finalmente algunos están cercanos al poder político, hace pues que el Ministerio Público pierda su esencia y pierda su trabajo. Por eso es que fue tan importante que finalmente se tuviera un trabajo exitoso que lograra salir de la impunidad de estos casos. No en vano, esto se produjo cuando ya no estaban en Fiscalía de la Nación los otros fiscales de la Nación mencionados, ¿no? Entonces, ese es el serio problema que genera. Ahora, creo que a la par de esto se ha tratado de llevar el discurso de la institucionalidad y de la unidad, que no necesariamente ha sido así, porque siempre ha existido estos grupos que no son definidos, sino que son maleables, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando a finales del 2017 todo el Ministerio Público hizo una velatón, por así decir, ¿no? A favor de el fiscal de la Nación de entonces, Pablo Sánchez, que estaba siendo presa de una estrategia en el Parlamento para retirarlo del cargo porque estaba dejando que los fiscales hagan su trabajo en el caso Cócteles. En ese sentido, creo que hay que mirar lo que acontece con las gestiones de Fiscalía de la Nación, ¿no? Particularmente lo que preocupa de la actual gestión, no solamente, dicho sea de paso, por también preguntarnos, y esto como una nota al pie, cómo es que fue el proceso de elección de la Junta Nacional de Justicia como para que salga como primer puesto de un proceso, un perfil que tiene muchos cuestionamientos, ¿no? Pareciera que
el proceso de selección no logra asir estos datos que finalmente parecen importantes para una gestión, ¿no? La fiscalía, hoy al mando de Patricia Benavides, además de estos problemas de legalidad, cuestionamientos de sus títulos, que no se vio, dicho sea de paso, en el examen, trae a colación también preguntas eh, sobre los antecedentes, ¿no? Eh, y ahí hay muchas preguntas que uno se lanza cuando, por ejemplo, ve en la ceremonia de juramentación del 1 de julio de este año a personajes que no se sabe por qué están en la ceremonia de juramentación y son simbólicos, ¿no? Son un gran simbolismo de qué es lo que pudiera estar pasando o hacia dónde está yendo la Fiscalía de la Nación. Tener al doctor Peláez Bardales ahí, cuando, dicho sea de paso, para la comunidad no ha sido una gran gestión de lucha contra el poder. Tener al abogado Mateo Castañeda, que fue parte del caso BTR como coordinador, y entre otros casos, dicho sea de paso, y tener al doctor Pablo Talavera, que fue un juez muy reconocido en su trabajo penal, pero que luego tuvo muchos serios cuestionamientos como presidente del ex consejo y sobre todo por en un artículo que sacó IDL Reporteros en el que participé sobre una presión que ejerció en un caso que estaba haciendo acompañamiento frente al fiscal Fran Almanza, ¿no? Un caso de tragamonedas. Entonces, ¿qué hacen estos tres personajes alrededor de la nueva fiscal de la Nación? Y las siguientes contrataciones de personajes que fueron cuestionados en su momento, o sorpresa, con el partido aprista también, terminan siendo nombrados secretaria general y representante titular del Ministerio Público ante la CAN, hace que todas estas señales cuestionen seriamente la gestión de la actual fiscal de la Nación, no den garantías de lo que vaya a hacer en el futuro y que estas remociones de fiscales sean casi las pruebas de que no tenemos a la persona que necesitamos en el cargo, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Yo no quiero ser fatalista, yo creo que sí es una situación muy compleja, pero que hay formas de salir de ella. Eh, que deban salir las personas que deban salir y que se mantenga lo que está funcionando bien, ¿no? Eso es en principio, sea quien sea que entre en ese supuesto. Agregas dos asuntos sobre los que también querré regresar, grupos de interés y Junta Nacional de Justicia, antes de terminar con esto que acabas de anunciar, salidas posibles. Pero quedemos un minuto más en la provisionalidad, ¿no? Nota de edición. La provisionalidad es un mecanismo que permite a la Fiscalía de la Nación asignar puestos específicos a magistrados elegidos por la Junta Nacional de Justicia, con lo que mientras exista la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano constitucionalmente designado para elegirles, tendrá un impacto limitado sobre la organización del Ministerio Público, como lo tiene sobre el judicial. Corrígeme, Cruz, tú estás mucho más cerca que yo de las cifras, pero entiendo que en el informe Vegas, el informe sobre el documento sobre políticas públicas en materia de justicia, entregado al final del gobierno anterior, se calculaba en ambas entidades, el judicial y el Ministerio Público, una cifra cercana al 50% de impacto de la provisionalidad sobre las organizaciones, lo que significa que la Junta Nacional de Justicia tiene prácticamente solo la mitad del poder constitucional que los textos le asignan, la otra mitad radica dentro de las organizaciones. Pero Cruz, para regresar a tu comentario, perdona este excurso, tú encontrabas que la provisionalidad y la disputa sobre cargos que ella produce, una disputa concentrada sobre los órganos de gobierno del Ministerio Público, puede tener una relación e incluso ser el marco que explica las pugnas y las disputas que se han registrado en este último tiempo, y estoy entendiendo que eso incluye las últimas, las que se han registrado ya en el marco de la designación de la fiscal Benavides. Ahora, la provisionalidad tiene que ver también, creo, no sé, quiero tu impresión,
con una organización que está estructurada sobre varios ejes distintos, ¿no? Porque el Ministerio Público mantiene cargos por adscripción a juzgados y salas penales, con lo que hay, el sistema está montado sobre esta organización más bien conservadora, histórica del Ministerio Público, a reflejo del judicial, mantiene posiciones, no sé si suficientemente institucionalizadas alrededor de los juzgados anticorrupción y de la Sala Penal Nacional, y mantiene en paralelo grupos especiales para casos como Odebrecht, cuellos blancos, delitos ambientales, también trata de personas, e incluso casos sobre derechos humanos. ¿Encuentras alguna relación entre esta organización interna, no sé si suficientemente consolidada, y esta facultad, este poder que tantos riesgos describes genera la designación de provisionales dentro de la fiscalía? ¿Tendría, en tu opinión, la fiscalía que caminar hacia un modo de organización más claro, más sólido, más dirigido por un solo principio regulador? Mira, es cierto que la Fiscalía ha solido ser el espejo del Poder Judicial en tanto que el Poder Judicial es el ente en donde la Fiscalía desempeña su trabajo de persecución del delito y exposición en el juicio y litigio, ¿no? Y en cierta forma eso está bien, forma parte de uno de los insumos para crear el organigrama de la gestión del Ministerio Público, ¿no? Yo particularmente creo que tanto incluso la forma en que viene siendo ordenado el Poder Judicial y el Ministerio Público tendría que focalizarse muchísimo más en ver cuál es el mapa de las necesidades de acceso a la justicia o de lucha contra las organizaciones criminales o los macrocrímenes o las economías criminales para poder ir implementando mejor esa estructura, ¿no? Esa institucionalidad. Y digo esto porque por lo general en los planes estratégicos institucionales, la lógica de los planteamientos de las instituciones no necesariamente se basa en esto de cuál es la necesidad y qué territorios necesitan la presencia tanto de fiscales como de magistrados, eh, sino que se basan por lo general en una estructura ya histórica, conocida, a la cual hay que seguirle añadiendo algunos agregados para llenar, digamos, las necesidades, la respuesta institucional ante las necesidades de la población, ¿no? Y digo esto porque ese es un eterno pendiente, ¿no? Por ejemplo, en Madre de Dios no hay un fiscal titular de, por ejemplo, lavado de activos. Se ven casos de lavado de activos, pero los llevan adelante fiscales que no son de esa especialidad y que no son necesariamente titulares, ¿no? Entonces, tú ves ahí la inestabilidad y la fragilidad de la estructura fiscal, de la presencia fiscal en zonas súper importantes, ¿no? Por supuesto, eso está relacionado a problemas del presupuesto, por supuesto, pero también sobre priorización de a dónde tiene que apuntalar la gestión del Ministerio Público, ¿no? Recordemos, desde antes incluso de pandemia, el Ministerio Público solamente cuenta con la tercera parte de lo que mínimamente necesita para funcionar. Mm. Entonces, si ya hablamos ahí de impulsar reformas, etcétera, y la provisionalidad es grande, mira, de acuerdo al anuario estadístico del Ministerio Público del 2021, provisionales, sea titulares provisionales o provisionales no titulares, pero finalmente en estado de provisionalidad se encuentran alrededor del 63% de los fiscales en el país. Entonces, si bien es cierto, se ha solido entender y estructurar el Ministerio Público en contraespejo, contracara de lo que es la organización del Poder Judicial, ya hay criterios que hacen reflexionar sobre la necesidad de cambiar esa forma de pensar la estructura. Recordemos también que incluso fiscales de equipos especializados, equipos especiales, han señalado que ya no les abastece
dinámica judicial para seguir avanzando en los procesos de investigación y en los procesos penales, ¿no? Porque o hay poco espacio en el sistema de justicia o es que hay un criterio en donde los casos de crimen organizado que llevan estos equipos especiales entran en la cola numérica, de orden numérico, de toda la carga que tiene los juzgados, ¿no? Los juzgados que ven estos casos. Entonces, es importante que haya esta reestructuración y es muy importante la pregunta que tú haces porque este tipo de cosas, este tipo de preguntas debería ser a la que las gestiones de Fiscalía de la Nación estén abocadas con un 90% de su tiempo para estructurar la política institucional, ¿no? Y no es lo que está lamentablemente sucediendo. Creo que es apretar el botón rojo, ¿no? Política de persecución del delito, política institucional en forma. De varias maneras, Cruz, tengo la impresión que estamos perdiendo a punta de perseguir crisis urgentes el espacio de deliberación de políticas públicas vinculadas a la justicia. Debo decirte que sigo mirando con asombro que haya transcurrido todo este tiempo, más de un año más, desde que se presentó el papel de políticas públicas del Ministerio de Justicia al cierre de la gestión de Eduardo Vegas, y todavía no hayamos encontrado espacio para tener un debate amplio y plural sobre las condiciones en las que se despliega la justicia. No voy a repetir que ninguno de los periodos del actual Ministerio de Justicia ha hecho un solo comentario sobre el contenido de ese papel, que pretende ser, entre otras cosas, una suerte de actualización del papel original del Seriajus después de las reformas de urgencia adoptadas luego del descubrimiento de las mafias de los cuellos blancos, ¿no? Políticas públicas es sin duda lo que nos falta, pero en contrapartida a ellas, en tu comentario original, en el segundo comentario tuyo, hiciste una referencia a un asunto que no podemos pasar por alto: el riesgo, las críticas y la historia sobre interferencias de tipo político del Ministerio Público. Y claro, el riesgo de interferencias políticas o de grupos de interés existe siempre que un espacio de definición de políticas no se puebla de debates abiertos y transparentes sobre la organización, y siempre que un espacio concentrado acumula poder, como el poder subjetivo que conceden las designaciones no controladas por la Junta Nacional de Justicia. Reparemos unos minutos más en esto, y Cruz, porque tengo la impresión que en medio de un sistema marcado por la crisis de representación, el riesgo de interferencias políticas es algo que hay que mirar. ¿Cómo enfocas tú, cómo te aproximas, en un resumen, a la posición de la Fiscalía de la Nación en medio de un esquema institucional global que tiene al Congreso en colapso en lo que a representación se refiere, que tiene un Congreso fuertemente criticado por dedicar su gestión a un reemplazo de promoción de intereses privados empresariales en contratos y ampliaciones de presupuestos antes que una representación en forma, un ejecutivo atravesado por su propio interés personal de evitar las investigaciones contra el presidente? ¿Dónde ves en ese entorno un constitucional, hay que decirlo también, que todavía creo que sigue siendo una incógnita en términos de los resultados prácticos que genere la jurisprudencia que emita en este periodo? Y al frente de una Defensoría del Pueblo haciendo esfuerzos, tengo la impresión, por mantener su posición en el escenario. ¿Cómo ves ahí, con un judicial del que también habría que hablar al otro lado, cómo ves ahí el juego del Ministerio Público? ¿Qué tan expuesto está en este desordenado momento a ser víctima o captura o ser capturado por los intereses que están en disputa en todos estos planos? Mira, habíamos hablado en un inicio sobre dos situaciones que habían o que promueven la generación de estos grupos, estas dinámicas dentro del Ministerio Público, ¿no? La provisionalidad y este poder absoluto de fiscales de la nación para remover a fiscales justamente provisionales. Estas herramientas
por supuesto, son eso, herramientas. Por un lado, son para garantizar la independencia de la magistratura, fiscalía, pero por otro lado también son herramientas que pueden ser utilizadas, mal utilizadas, por los intereses. El Ministerio Público es una institución que, al igual que el Poder Judicial, es clave para los intereses políticos, económicos, locales, profesionales, ya que ahí se decide la sanción que el Estado de Derecho le da a la comunidad, a la sociedad, para perseguir con la máxima sanción que una democracia puede dar, es decir, las condenas, frente a delitos que vulneran justamente el sustento de la vida democrática, el desarrollo con proyectos de vida basados en desarrollo en derechos fundamentales. Entonces, estos intereses no son, diría yo, algo que se aparece de la nada, sino que están constantemente ahí, ¿no? Y lo que tiene que hacer el Ministerio Público y las instituciones del sistema de justicia, y en general las que tú has mencionado, el Congreso, el Tribunal, Defensoría, etcétera, es tener las suficientes garantías y herramientas normativas y dinámicas que permita repeler, resistir constantemente a esa necesidad de estos intereses de interferir en estas instituciones. Entonces, yo creo que eso es clave. Pensar que la normatividad, las garantías que tiene el Ministerio Público sirven para mantener en el tiempo esa lucha frente a los requerimientos de interferencias de otros poderes, ¿no? En ese sentido, yo particularmente creo que hay algunos grupos y personajes que habían desaparecido, al menos en el medio público, pero que no necesariamente desaparecieron en la realidad respecto de su interés por estar presentes en una esfera del sistema de justicia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo recalco que en este año han sucedido cosas así, ¿no? Estábamos hablando de la presencia de personajes que ya habían salido de la gestión del Ministerio Público y que se presentan nuevamente en la juramentación, e incluso hablamos de personas que, relacionadas a estas gestiones antiguas del Ministerio Público, postularon para lo que es la jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ante la Junta Nacional de Justicia, y que felizmente, creo yo, no se ha logrado todavía, al menos, culminar el proceso de nombramiento de quien fue en ese momento elegido, el doctor Fernández Gerí, ¿no? Por un grave cuestionamiento de presunto acto de corrupción que no fue debidamente investigado por, oh sorpresa, el propio Ministerio Público. Entonces, con un escenario así, con un Ministerio Público resistiendo y con una Fiscalía de la Nación nueva que parece no resistir, sino decidir acompañarse de estos actores, su posición en la actual crisis política e institucional es muy compleja, porque no solamente tiene el deber constitucional y ético de seguir luchando contra la corrupción, sino que está con ese deber, no obstante que tiene al costado a personajes que han sido cuestionados por esos procesos que finalmente han significado impunidades de diversos actos presuntos de corrupción. Entonces tienes a un actor que tiene mucho que ganar, pero que por arrastrar estas cercanías complejas de actores que no deberían estar ya en el panorama, se echa rocas encima y termina siendo cuestionado. Por supuesto que es difícil, ¿no? Es difícil separar muy bien a quienes deben acompañar esta nueva gestión y también es difícil, por lo que se ha visto, seguir la ley, ¿no? Para reorganizar lo que deba reorganizarse dentro de los grupos de fiscales que están investigando diversos actos de corrupción. El Ministerio Público tiene todas las de ganar, tiene la normatividad con la que puede hacer y tiene el peso de la historia de lo que no funcionó, pero no obstante eso, está
echándose nuevamente estos problemas encima y pretendiendo hacer con legitimidad su tarea, ¿no? Que es en el caso de Pedro Castillo, que dicho sea de paso no es el único caso, ¿no? Sino que es otro. Entonces, es una tarea un poco conflictiva por propia mano del Ministerio Público, cuando podría el Ministerio Público ser la institución, y a eso es lo que está llamado, de defendiendo la ley y actuando con igualdad y con justicia, no solo frente a los investigados, sino frente a sus propios integrantes fiscales, podría ser la institución que marque la diferencia. La población está muy confiada en lo que pueden hacer sus instituciones. Y nuevamente, en su momento la población acompañó al equipo Lavallato en el 2018, acompañó a las calles a las reformas del sistema de justicia, miró con beneplácito este acto de solidaridad y de fortaleza que se puede institucional a finales del 2017, y creo que la sociedad ve que el Ministerio Público puede avanzar, pero el problema es que la representación máxima de esa institución no está dejando que esa tarea sea menos complicada, ¿no? Así yo veo la institución, pero nuevamente, ¿no? Creo que hay salidas difíciles, pero salidas al fin, para que el Ministerio Público salga de ese entrampamiento en el que él mismo se ha posicionado y pueda ser el caballo que empuje a que podamos un poco aclararnos en esta crisis. La crisis política, creo yo, es en mucho el producto de la impunidad que esos actores políticos han mantenido durante este tiempo ante el sistema de justicia. Vamos de inmediato sobre tu visión de lo que pueden ser las salidas a este asunto, pero quiero reparar en lo que acabas de anotar. Me parece una reflexión muy fuerte, sobre todo porque en los últimos 6 años, queriéndolo o no, hemos venido apostando por una legalidad que se está reconstruyendo, y esto no deja de tener bemoles sobre la ética del castigo que representan las fiscalías. Entonces, en un entorno que se está desinstitucionalizando, la jefatura de la fiscalía se convierte en una presa política de conquista, ¿no? Hay esta construcción que propones, la resistencia institucional de la fiscalía para ser y seguir siendo una fiscalía y no un factor de interés en esta contienda, parece definitiva. Y hace un rato lo decías, el papel de la Junta Nacional de Justicia, que no se ve en la escena pública, pero que es el factor que permitió superar o que representó la crisis constitucional que provocaron los cuellos blancos, parece también decisivo, una voz que también tal vez haya que escuchar más. Pero vamos a tu imagen, a tu representación, a tu visión sobre lo que pueden ser las salidas que estabilicen esta crisis, Cruz. ¿Por dónde ves el camino? Mira, aunque parezca irreal, yo prácticamente, yo siempre, y creo que eso es algo que sería bueno compartir y reflexionar, las salidas en principio tendrían y tienen que estar basadas en las reglas de juego que existen en la actualidad, ¿no? Y solo en casos excepcionalísimos, también por alguna regla de juego cajón desastre, pero regla de juego al fin, promover alternativas que por sobre todas las cosas defiendan la independencia de los fiscales y la lucha contra la impunidad, ¿no? En ese sentido, particularmente veo dos planos: el debate público, porque los simbolismos, los signos son muy importantes en este construir democrático, y también lo relacionado con las medidas jurídicas frente a lo que está pasando, ¿no? Particularmente creo que es muy importante que el Ministerio Público pueda tener tolerancia y autocrítica y escuche los cuestionamientos diversos que se les está haciendo. Eso es algo que no ha venido pasando hasta el momento. La tesis oficial es que todo lo que se le opone a la Fiscalía
es una estrategia o una sumatoria consciente a la campaña de desprestigio que está haciendo, y sin duda que lo está haciendo, la presunta organización criminal que el ministerio está investigando. Pero no puede en ese escenario la Fiscalía señalar que todos los cuestionamientos son producto de una estrategia de la organización criminal. Porque primero no lo es y segundo porque sin o dándose cuenta está criminalizando a ciudadanos que con objetividad y dando incluso la cara están señalando en este debate democrático esos cuestionamientos graves. Entonces, la Fiscalía tiene que cambiar esa postura institucional en el debate público. No todos son ataques interesados porque hay cuestionamientos objetivos a los cuales tiene que responder. Tiene que responder. En el segundo plano, particularmente creo que, y puede parecer un poco ilógico, pero es lo que la ley manda, ¿no? Eh, y, y es el siguiente. Yo particularmente creo que las remociones que ha hecho la fiscal de la Nación están viciadas de nulidad. No solo porque van en contra de la esencia de lo que son los procedimientos que identifica la ley de carrera fiscal cuando de promocionar, trasladar, remover, cuestionar, evaluar a fiscales se trata, sino que también está yendo en contra de un mandato expreso de la Corte Interamericana que indicó que si es que el Perú no tiene la normatividad para tratar con debido proceso a sus fiscales, debe aún así evitar las prácticas que se están dando y que fueron un ejemplo del caso sobre el cual la Corte se pronunció, ¿no? Entonces, tenemos actos administrativos de la Fiscalía de la Nación que violan el espíritu de la ley de la carrera fiscal y que violan un mandato expreso de la sentencia de la Corte Interamericana. Y siendo actos administrativos viciados de nulidad, debería, en honor a la verdad y en honor a la ley, ser declarados nulos por la propia autoridad que los emitió, por la propia Fiscalía de la Nación. Esa es una salida dura, pero honesta y apegada a la ley del Ministerio Público. Y por supuesto, esto no puede quedar en la impunidad nuevamente, ¿no? Hemos hablado del grave problema que la impunidad le significa a la institucionalidad. La Junta Nacional de Justicia debiera informar con claridad sobre las acciones que, al parecer, ya ha iniciado al respecto. Particularmente creo que la Fiscalía de la Nación ha incurrido en faltas muy graves de la ley de la carrera fiscal, desde violar una sentencia de la Corte Interamericana del 2020 hasta interferir en procesos de investigación, removiendo los fiscales que estaban en los despachos de casos importantes de narcotráfico y que involucran a sus familiares directas. Eso no se puede pasar por alto, no se puede pasar por agua ni tibia ni fría, porque lo que sucede en este caso va a ser el estándar y la permisión de lo que pueda pasar con los próximos fiscales de la nación. Y así no se construye institucionalidad. Y digo siempre, lamentablemente, porque la elegida para fiscal de la nación es mujer, es joven y representaba la oportunidad de un cambio o de seguir generando los cambios en esta institución. Y también es muy lamentable porque es la primera elección de la nueva Junta Nacional de Justicia que plantea los retos de qué está pasando entonces, qué es lo que más le falta a los procesos de selección. Entonces, particularmente también creo que corresponde una denuncia constitucional. Políticamente es algo que es muy posible que no se dé, pero es lo que resta hacer. No obstante que lamentablemente los peligros y los daños ya fueron dados, ¿no? Pero algo se puede hacer para que se cumpla la ley y se deje el claro mensaje de que esto ya no se puede hacer, señoras y señores. Los fiscales tienen garantías reforzadas iguales que los magistrados y la única diferencia entre un fiscal provisional y un fiscal titular es la permanencia en el tiempo. Pero para sacarlos, elegirlos o evaluarlos, hay todo un debido proceso al que estamos
obligados. Eso es lo que debería pasar. Yo hablaba de los problemas o los impactos ya irreversibles. Tenemos fiscales que no son perfectos, pero que han entregado toda una vida a un ministerio público del cual también han forjado en sus inicios, que ya no van a regresar. Y ha quedado el impacto interno dentro de propios fiscales jóvenes, no me queda la menor duda, sobre la inestabilidad que existe en su propia institución. Entonces, no obstante esos impactos irreversibles sobre los cuales sus consecuencias deben ser sancionadas, aún estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Yo particularmente creo que el sistema interamericano, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, cuando llegue a conocer este caso, dicho sea de paso, la sentencia Casanina está en proceso de supervisión de sentencia. ¿Qué le va a decir el Estado peruano a finales de este año cuando deba dar el reporte sobre qué está pasando con los fiscales provisionales? Esas son las salidas, son fuertes, pero son importantes porque no solamente van a lo que es la ley, cumplimiento de deberes internacionales, sino a lo que es la cultura interna en la fiscalía y la legitimidad y el prestigio frente a la sociedad que confía todavía en su ministerio público. Tomamos nota, Cruz. Estamos incubando un problema institucional que puede ser a la larga muchísimo más impactante o tan impactante como en el corto plazo pueda llegar a ser los casos que ocupan las primeras planas. Y claro, los problemas que se incuban pueden distorsionar instituciones enteras. Ha estado con nosotros Cruz Silva del Instituto de Defensa Legal presentándonos su visión sobre el modo de describir lo que pasa también dentro del Ministerio Público y las rutas que encuentra para estabilizar esta segunda crisis en sus consecuencias. Muchas gracias, Cruz. Estamos en contacto. Muchas gracias, César, a ti. Un fuerte abrazo y encantada para las siguientes oportunidades de poder conversar.